Las 7 en punto de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, ayer ofrecimos aquí en primicia un adelanto de lo que se produciría en la Cámara de Diputados. Pero estamos hablando de un acontecimiento político y los acontecimientos políticos pues pueden experimentar variaciones, pueden experimentar cambios. ¿Qué dijimos en el día de ayer en primicia? Antes de la reunión, el pleno de los diputados, antes de que se efectuara el pleno, la plenaria de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, pues se reunieron en su bloque. Cuando terminamos el programa, dijimos que la situación se había empantanado y que no había, digamos, una decisión todavía. Pero ¿qué ocurre? Antes habíamos dado otra información. Esa información era y es que antes de la reunión del bloque de diputados del PLD, el día antes se reunieron los diputados que son seguidores del presidente Danilo Medina. Esos diputados son pues mayoría en el bloque de diputados del PLD. Entonces, estos diputados seguidores de Danilo Medina fueron con una posición a la reunión del bloque de diputados del PLD en el día de ayer. Esa posición era básicamente política, tal y como lo dijimos, porque no era en base al fondo del asunto que estaba en debate, sino eran razones y argumentos de tipo político. ¿Cuáles eran esos argumentos? En los gobiernos del PLD no existe el precedente de la derrota a un presidente de la República por parte de un Congreso dirigido por PLDistas, controlado por PLDistas. Siempre el Congreso ha apoyado al presidente de la República. Eso fue lo que ha ocurrido pues con el doctor Leonel Fernández. Y no importa que el PLD no tenga la mayoría. Quienes han estado en el Congreso como diputados y senadores del PLD siempre han apoyado al presidente de la República de su partido en las propuestas que envía al Congreso. Entonces decían los diputados danilistas, si este precedente no ha existido, nos oponemos a que este precedente se establezca. Nosotros creemos que hay que aprobar las observaciones enviadas por el presidente Danilo Medina, porque no hacerlo sería atropellar al presidente, derrotar al presidente Danilo Medina. Esa fue la posición pues con la que ellos fueron a esta reunión. Y esta posición, pues aunque encontró respaldo en el bloque de diputados del PLD, también encontró resistencia. Los diputados seguidores del expresidente Leonel Fernández son partidarios de rechazar el veto enviado por el presidente Danilo Medina. Entonces, pero también, hay que decirlo, también
en el fondo, ellos pues pudieran acoger una propuesta que no se vea como una propuesta que afecte la imagen del presidente Danilo Medina. Es decir, no es que ellos son insensibles ante la búsqueda de una salida, con que preserve la imagen del presidente Danilo Medina, pues intacta. Entonces, ellos estuvieron reunidos desde el momento en que nosotros hablamos y con todos los detalles que ofrecimos, pero no pudieron ponerse de acuerdo. Y entonces fueron al plenario sin un acuerdo. El PLD llegó allí sin un acuerdo. ¿Cuáles fueron las propuestas que se debatieron en el bloque de diputados del PLD? Número 1, esta propuesta de, señores, pues olvidémonos de cualquier otra cosa y apoyemos al presidente de la República con esto que él ha enviado. Eso fue una propuesta. Otra propuesta, pues rechacemos el veto del presidente de la República. Entonces, entre las dos propuestas, surgió otra propuesta que trataba de unificar las dos propuestas buscando una salida, que fue la propuesta que hizo en el bloque de diputados del PLD el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán. Propuso rechazar el veto del presidente Danilo Medina, pero inmediatamente aprobar pues un proyecto de ley donde se incluyeran las inquietudes del presidente Danilo Medina. Aprobar en primera lectura, incluso de inmediato, un proyecto de ley donde se incluyeran esas inquietudes, promulgando entonces el código tal y como fue planteado. Entonces, esa fue una propuesta, pero tampoco pues se logró consenso en base a esta propuesta, porque de todas formas, diputados que siguen al presidente Danilo Medina entendían que no, que esa propuesta iba a ser de todas maneras interpretada, leída como un rechazo y que iba a tener los mismos efectos. Y entonces por eso tampoco recibió, digamos, el voto mayoritario de el PLD. Me preguntaba, mientras intercambiaba con algunos, bueno, pero si las cosas es así, de todas maneras, se iría a votación en el Pleno, y como los diputados que siguen al presidente Danilo Medina no van a votar por el rechazo a las observaciones, entonces no habrían las 2/3 partes, las 2/3 partes que se requieren para rechazar estas observaciones. Y esto pudiera ser una salida, pero es una salida sin precedentes, porque el PLD se expresaría entonces dividido y la imagen que proyectaría sería peor. Sería peor. Entonces, por eso, cuando van al plenario, no puede producirse una salida, porque el bloque del PLD no la tenía. No logró un consenso. En la plenaria hicieron uso de la palabra diputados de otras bancadas. Los PLDistas tuvieron la prudencia de no debatir sus diferencias en el hemiciclo, y por eso no hubo intervención de los diputados del PLD.
sino que los diputados de otra bancada fueron los que intervinieron porque como ellos no tenían un acuerdo, lo que iban a hacer era ir allí a debatir sus diferencias y por lo menos tuvieron la prudencia de que esto no se expresara de esa manera. El tema entonces se queda sobre la mesa para el próximo martes. ¿Qué ha ocurrido en el PLD tradicionalmente? Que este tema, se busca un consenso entre los líderes principales y de allí bajaría una orientación y probablemente esa orientación pudiera dar la salida a este tema. El secretario general del Partido de Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez, ha insistido en que este es un tema complejo, donde hay argumentos muy sólidos desde ambas partes. Entonces, que esto trae a colación un debate que se efectuó alrededor de la reforma constitucional y que el tema es sumamente polémico, difícil, y que él entiende que lo más prudente es dejar a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana en libertad de expresarse como lo consideren conveniente. ¿Por qué? Porque también esto evitaría una imagen de división. Si usted va a bajar una línea y esa línea de todas maneras no la va a seguir todo el mundo, entonces es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque en esto hay aspectos que son muy delicados, señores. Hay aspectos que son muy delicados porque hay creencias distintas. Hay creencias distintas. Este tema ha dividido el país. Este tema ha dividido el país. Y tiene muchos componentes. Entonces, hay diputados, porque también el otro detalle importante es que también entre los danilistas hay división. Es decir, los danilistas en el fondo van a coger una posición unificada, pero van a coger una posición unificada no porque todos estén de acuerdo con esa posición. No porque todos. Es más, con lo que he hablado, no comparten las observaciones, aunque las respalden, pero no la comparten. Otros la comparten. Están divididos también los danilistas. Fíjense cómo este es un tema que ha dividido a todo el mundo. ¿Qué hacer? Bueno, como cada quien analiza las cosas desde su óptica y no suele ponerse en los zapatos de los otros, yo me imagino que algunas personas le estarán diciendo al presidente de la República, algunas personas que están en Palacio, le estarán diciendo al presidente de la República, presidente, pero qué ingratos son esos diputados, esos legisladores, que fíjense, porque se trata de la figura suya y esto hay que protegerlo de inmediato, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo, para que nadie se confunda, yo creo que en el momento de hablar de lealtades al danilismo, en el momento de hablar de lealtades al danilismo, a un grupo de legisladores habrá que sacarle su comida aparte, porque han demostrado esa lealtad en las peores circunstancias, en los peores momentos lo han demostrado, esa lealtad. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo soy funcionario, yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque yo en unos meses
no voy a estar expuesto al electorado. Ahora, yo tengo que ponerme en los zapatos del que va a hacer una campaña, del que tiene que hacer una campaña. Hay que ponerse en los zapatos. Y el que tiene que hacer una campaña, realmente, señores, aunque apoye esta medida, aunque apoye estas observaciones, está apretado. Está apretado. Sabe que está realizando un sacrificio. Y ese sacrificio para algunos es mayor que para otros. Porque hay algunos que van a aspirar a mantenerse como diputados, por ejemplo. Pero hay algunos diputados que quieren ir a otras posiciones. Y entonces los efectos serían mayores. Yo voy a poner el ejemplo de un diputado cuya fidelidad a Danilo nadie la pone en duda. Ese diputado se llama Nelson Guillén, por ejemplo. Nelson Guillén es diputado. Nelson Guillén es diputado y aparece en las encuestas como una de las figuras con mejor valoración, con mejor posicionamiento para la candidatura a síndico de San Cristóbal. Entonces, ¿qué ocurre? Nelson Guillén, aunque se hunda, no emitiría un voto que resultare atropellante contra Danilo Medina. No, le sería difícil. No lo haría. Porque le ha respaldado en las peores circunstancias. Porque ahora usted se sorprende con todas estas expresiones de danilismo. Hay mucho enganche a danilismo y una serie de cosas, y gente que ahora que Danilo, que usted es lo mejor, que cómo va a ser, que no salimos, que vamos a salir de usted, etcétera. En los momentos en que había que respaldarlo, yo sí sé cuáles éramos los danilistas y cuáles no eran los danilistas. Ahora es muy fácil. Porque este hombre lo que tiene es popularidad. Bueno, ahora es muy fácil. Ese que está gobernando ahora, con toda esa popularidad, antes que no tenía toda esa popularidad, era tan bueno como ahora. Antes era tan íntegro como ahora. Lo que pasa era que había que tener el valor de decirle a la sociedad quién era ese hombre. Y había que tener el valor de defender a ese hombre independientemente de todas las circunstancias. Había que tener el valor, por eso está ahí. Porque un grupo tuvo el valor de enfrentar lo que fuere para decirle, mire, aquí hay un producto bueno. Se llama Danilo Medina. Entonces, en esos momentos, las cosas no eran tan fáciles. Entonces, señores, los que tienen que, porque incluso si usted fuera a aspirar a diputado, el rejuego es más fácil. Puede decir uno, bueno, señores, esto no influye. Fíjense que hubo algunos que sostuvieron posiciones y han sido reelegidos. El problema es que la elección del diputado no depende solo del diputado. El diputado es un arrastre de su partido, porque incluso ahí hay diputados con 2,000 votos. Hay diputados con 2,000 votos porque su partido sacó más votos. Y entonces, sumado los votos del partido, él sale electo. Entonces, el diputado no es solo producto de una elección directa. Y tal vez, en una cosa como esta, a los que van como candidato a diputado, le puede afectar, pero no le afecta tanto como los que van a posiciones más directas, donde tienen que dar la cara de manera más directa, porque si usted es el candidato a síndico, usted es el candidato a síndico. Y no hay manera de que a usted se le pegue un voto que no sea el que votó por usted. Como candidato a síndico nada más se le pega el voto de la gente que votó por usted. Como candidato a diputado, a usted se beneficia del que votó por su partido. Y se beneficia del que votó por su senador. Pero hay mucha gente que no lo vota a usted, vota por el partido puede sacar más votos que usted.
yo estoy rechazando a Martínez Pozo, pero voto PLD y no marco Martínez Pozo. Resulta, Martínez Pozo tiene unos boticos ahí seguro, fijo, a la hora de la hora, Martínez Pozo diputado. Con los boticos que sacó, diputado. ¿Por qué? Porque el partido lo ala. Entonces, sí, es probable que los que van como candidatos a diputados puedan alegar, bueno, vamos a hacer este sacrificio y nosotros de todas maneras pudiéramos colarnos, pudiéramos pasar. Pero el que va como candidato a senador, el que va como candidato a síndico, la tiene difícil. Y ustedes me preguntan, Julio, ¿la tiene difícil por qué? ¿Es mayoritaria la iglesia? ¿O son mayoritarias las iglesias? Yo le puedo decir, bueno, yo no sé si son mayoritarias. Yo sé que pueden hacer la diferencia. Lo que yo estoy seguro es que pueden hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque Julio o Yoba no van a competir solo. Ellos no van solo en una boleta. No. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiera ser candidato, yo tengo que competir con otros candidatos. Por ejemplo, yo soy candidato a diputado, pero yo voy a competir con otros candidatos a diputados de mi propio partido. Yo voy a competir con otros. Entonces, yo estamos ahí. Estamos ahí. Pero la diferencia en favor de Yoba no tiene que ser mayoritaria, no tiene que ser que un sector mayoritario le apoye para él ganarme. No, él nada más tiene que tener la diferencia. La diferencia pueden ser 50, pueden ser 100 votos. Si ese sector lo tiene y me lo quitó a mí, en esa diferencia, eso no quiere decir que yo no siga siendo popular y que yo no tenga gente que me respalde. Sí, yo puedo mantener mi popularidad y puedo mantener gente que me respalde, pero si pierdo los votos de la diferencia, me gritan. Entonces eso tiene una influencia y es determinante. Entonces, algunos funcionarios, alguna gente que no tiene que ir a guayar la yuca, le es muy fácil estar diciendo, no, esto debió hacerse así. Además, son mayoría, son ingratos, el presidente debe estar blindado frente a... bueno, porque usted buen pendejo, usted no que vaya a salir a buscar esos boticos. Usted tal vez pueda ayudar de otra manera, pero usted no es que va a salir a darle la cara a la gente de manera directa. No es a usted que lo van a estar incluyendo en los sermones y en los cultos. No es a usted. Entonces, el que tiene que exponerse a eso, usted se pone en los zapatos de él para que usted lo entienda. Que el que tiene que exponerse a eso sí tiene una situación que es de consideración. Señores, si yo estoy aspirando, supongámonos que haya una junta de vecinos en mi barrio que sea minoritaria, o un club cultural que sea minoritario. Puede ser minoritario, pero ese club cultural puede ser la diferencia. ¿Por qué? Porque estos son pleitos, por lo general, reñidos. Y al ser reñido, cualquier cosa marca la diferencia. Y si vivimos en esta sociedad en la que vivimos, en la que todos conocemos, siendo objetivo, ese es un factor determinante, muy determinante. Entonces, bueno, esto no tiene precedente. Esto nunca había ocurrido en el PLD, en la historia de su bloque. Nunca había ocurrido esto en la historia del bloque de diputados del PLD. ¿Cuál será la salida? Cualquier salida pues tendrá su costo, porque yo creo que de todas maneras esto ya va a dejar cosas que después el presidente y el partido tendrán que buscar la manera de subsanar, porque de esto no se sale ileso. De esto no hay manera de salir ileso, independientemente de cuál sea la determinación. No hay forma de salir ileso de lo que se ha creado con esta situación. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno,
a propósito de hechos sin precedentes, la justicia argentina va a procesar a un vicepresidente activo, el presidente Armando Boudou. Armando Boudou va a ser procesado, es el vicepresidente argentino. Segunda vez que pues tiene un expediente planteado en la justicia. Él se salvó de un caso mayor, porque aquí de lo que estamos hablando es de la compra injustificada de un vehículo. Pero este caballero tenía un expediente, señores, que, miren, aquí hay unos demócratas y unas democracias populistas que yo creo que la pena de muerte es poca. Es poca. ¿Ustedes saben de qué se salvó este caballero? ¿Qué pudo evadir en el primer caso? Ahora como le dieron seguimiento, va a la justicia por un caso más sencillo. ¿Usted sabe qué evadió este caballero? Y este señor no compró en complicidad con Néstor Kirchner, porque él era ministro de Economía. Él era ministro de Economía en el 2009 al 2011. Ministro de Economía. Y ustedes saben que el ministro de Economía compró la impresora de los pesos. La impresora de los pesos la compró él. Es decir, la impresora oficial, la que pues imprime las monedas, apareció de la noche a la mañana como propietario de esa empresa en una operación muy oscura en la que la propia pareja presidencial aparece involucrada. Aparece este señor como dueño de la imprenta de los pesos. Entonces hubo un expediente, hubo una serie de cosas. Eso no llegó a feliz término, que habría sido el de una condena por prevaricación, etcétera. No llegó hasta a conocerse. Ahora pues él es vicepresidente de la República, es presidente del Senado, pero vaya a ver qué presidente del Senado, un presidente que no se atreve, que ha tenido que ausentarse. Ha tenido que ausentarse porque cada vez que hay un tema importante, el tema se desvía cuando legisladores que usan la palabra, lo primero que le piden a este hombre es que renuncie. Es que renuncie. ¿Por qué? Porque los escándalos en los que ha estado involucrado constituyen una vergüenza. Entonces se le va a procesar. Se le va a procesar. Y yo recordaba hace poco el concilio cadavérico, que fue el que se realizó contra el Papa Formoso, 9 meses después de su sepultura. Lo desenterraron y le hicieron un juicio. Señores, cuando algunas cosas cambien en Argentina, esa pareja que ha gobernado Argentina durante más de 10 años no tiene manera de que no sea condenada en un proceso judicial. Lo que esa gente ha hecho, yo no conozco presidente de la República que lo haya hecho. No conozco presidente de la República que lo haya hecho. Nosotros conocemos en América Latina presidentes que han favorecido amigos. Favorecen amigos, favorecen grupos. Esos grupos les respaldan, le endosan. Pero presidentes metidos ellos mismos en los negocios. Un presidente que declara de utilidad pública, por ejemplo, Punta Cana, y él la desarrolla.
Él la desarrolla. Entonces el presidente compra los terrenos baratos y se los vende después a la gente que va a hacer hoteles caros. El mismo presidente de la República. Eso yo no lo... Eso en América Latina es un caso único. Único. Entonces, eso han hecho esos señores con una prédica socialista, etcétera. Pero difícilmente haya habido en el poder aquí una pareja tan corrupta como esa. Y fíjense ya cómo se van creando algunas situaciones como la que se ha creado con el vicepresidente de Argentina, el presidente Budó. Cambio y fuera, Mauricio.